6 personajes buscan a su autor para que termine la obra. Hoy en La Tramoya, Inacabados. Pues platícanos de Inacabados, por favor. Pues mira, Inacabados es una versión muy libre de una obra de Pirandello que se llama 6 personajes en busca de un autor. Cristian Magaloni agarró, siendo muy aficionado de Pirandello, agarró un poco esta línea de la base de 6 personajes en busca de un autor y escribió su propia versión, ¿no? Y la llamó Inacabados, ¿no? Porque finalmente plantea como... Pues en realidad la temática es estos personajes que llegan a buscar a su autor para que los acabe, ¿no? Que acabe esa historia con ellos, ¿no? De eso va un poco la obra, entre todo el juego, que es jugar un poco con la ficción, que es la realidad, los personajes qué tan reales son o qué en realidad existe, ¿no? Si es el actor o el personaje, lo que en realidad existe en el teatro. Entonces todo un juego de espejos la obra. Y creo que eso es lo más interesante, como que la gente va a ver un texto muy arriesgado, y por otro lado la gente que se dedica al teatro y que ubica un poquito toda la dinámica teatral va a encontrar muchas posibilidades de lectura, ¿no? Respecto a lo que es un personaje, cuando estás en ficción, cuando estás en la realidad. En fin, es un juego muy... Y además tiene un humor muy sabroso, un poco negro, un poco trágico, pero creo que se logra muy bien. De eso va un poquito Inacabados. ¿Cómo fue el proceso de construir un personaje que no está acabado? Mira, este proceso ha sido, digo, a diferencia de otros que he hecho, creo que cuando nos entregaron el libreto, es esos libretos que lees y dices, yo no sé en qué va a acabar esto, porque no entiendes muchas cosas. Es a veces rosa en lo onírico, en lo fantasioso, que dices, creo que el director está medio yéndose a otros lados un poco, ¿no? Pero cuando empiezas el proceso ya de ensayos, cuando empieza a explicar, cuando empieza a traspasar ya las barreras de la historia, cuando empiezas ya tú a proponer por medio del entendimiento con ese trabajo, te das cuenta que no era tan sencillo y tan elemental como muchas cosas que planteaba. El proceso creo que ha sido lo más rico, ¿no? La construcción de este abismo donde se encuentran estos personajes, donde sabes que no tienes fin, no llegas al muro final. Creo que ha sido como lo que más ha sido lo fructífero, creo. El proceso actoral de eso creo que nunca lo hemos encontrado del todo, porque finalmente es una obra que nunca termina, ¿sabes? Y como Magaloni también planteó desde el principio, es una obra que no tiene un trazo definido, por ejemplo. Entonces también dejó una libertad de que ahí en ese instante tú vas siguiendo al compañero o la réplica, ¿no? Entonces nos hace trabajar en presente, no hay un trazo definido, eso solamente sabemos a dónde tenemos que llegar. Entonces eso hace que cada ensayo general que tuvimos, estas 2 funciones que hemos dado, siempre sean diferentes, porque nos encontramos ahí nuevamente, ¿no? Y nos obliga a estar pensando pues en ese proceso en presente, y finalmente siempre es una nunca acabar, ¿no? Entonces sí, actoralmente es extremadamente complejo, pero a la vez demasiado entretenido. Para los que somos actores, pues, jugar con esas cosas es muy entretenido. Tú dijiste que es una puesta en escena arriesgada. Sí. ¿Por qué? Por esto mismo, por la construcción de esta historia, porque no estamos contando una historia, no es el objetivo principal del montaje, ¿no? Aunque obviamente se da por medio del público que va construyendo su propia historia de lo que ve. Creo que lo arriesgado es cómo el texto está trabajado para que estos personajes que llegan ahí invadan el universo de quien los creó, ¿no? Que son los actores que están en escena. Y a través de ese universo te vas enterando de una historia paralela de ellos, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con los actores que están representando eso. Entonces, estás hablando del teatro, sobre el teatro, el metateatro, y te vas infinitamente, es verdaderamente una espiral de historia completa, ¿no? Entonces,
Creo que eso es por eso lo arriesgado, que dramatúrgicamente también es muy atractivo, ¿no? Creo que Magaloni logró algunos textos, algunos pequeños monólogos. De verdad, creo que incluso si vas a escuchar algo desde la historia, te puede quedar algo muy bien en la conciencia, ¿no? Filosóficamente está muy bien tratado. El trato sobre la muerte, sobre la ausencia, sobre quiénes somos, sobre preguntarte en realidad cuándo estás actuando, cuándo no, cuándo existes en una realidad y cuándo estás en una ficción. Todo eso que envuelve en realidad el quehacer teatral, ¿no? Está muy bien hecho. Entonces, por eso a mí me parece arriesgado, porque no es una obra convencional donde te vas a parar a ver una historia y ya, ¿no? Que también me parece que a veces hay cosas ahí maravillosas. En esta cosa no, en esta cosa es una construcción y el público va poniendo sus propios ladrillos, ¿no? de su fantasía. Y a mí eso me gusta. Porque le preguntas al final de cuentas a alguien, ¿no? ¿Qué te pareció? Y siempre hay una variación de la historia, ¿no? Y eso a nosotros, bueno, nos satisface mucho, porque, bueno, por un lado nos preocupa porque dices, no, creo que entonces no estamos haciendo las cosas bien. Y por otro lado decimos, qué bueno que construyas así, ¿no? Bueno, pero finalmente el teatro es interpretativo. Sí. El espectador siempre se va a hacer una idea quizás ligeramente diferente de lo que realmente se está queriendo proponer, aunque la historia esté redonda, aunque el trabajo actual esté bien, aunque la dirección esté bien, aunque el trazo haya sido perfecto. Sí, es verdad. Aquí creo que jugamos además lo otro, es todavía es mucho más complejo, ¿no? Es decir, aparte de la construcción que hagas, todavía tiene algo de subterráneo, ¿no? Entonces, a mí me parece un montaje muy atractivo, muy, muy atractivo. Pensando como actor, porque arriba estás viviendo una cosa que no sabes qué va a suceder cada instante para nosotros, ¿no? Y cada vez lo vamos encontrando mucho más. Entonces, cada función se vuelve muy divertida, muy compleja y muy diferente siempre. Yo soy Enrique León y esto fue La Tramoya.